Gloria a Dios. Aquí estamos nuevamente, mis amados hermanos, pues en esta transmisión que normalmente hacemos todas las noches, miércoles y día jueves también. Acabamos de terminar pues una transmisión con la juventud. Algunos de ustedes pues también estuvieron conectados de temprana hora, pues 8 de la noche con los jóvenes. Hoy pues ya estamos acá también ya en directo, también para poder ministrar, orar, platicar, conocer algunas de sus inquietudes, también pues algunas de sus peticiones que puedan tener en su corazón para que podamos orar por ellas. Recuerde, pues estamos en un tiempo de emergencia no solamente nacional, sino también mundial. Hemos recibido, pues el día de ayer ya no pudimos hacer una transmisión completa debido a, pues a la cadena nacional y pues tuvimos algunos inconvenientes también con lo que es la red de internet, aunque ya pues gracias a Dios está funcionando ya de una manera completa. Todo eso, pues, gracias a Dios, nos está llevando a hacer algunas modificaciones también para que ustedes puedan estar al pendiente. Así que quiero dar el tiempo a mi esposa para que pueda saludarles y pueda darles la información también del horario que vamos a estar teniendo ya a partir de bueno, del fin de semana, porque se estuvo también haciendo una encuesta, una pequeña encuesta, ¿verdad? Así que queremos hacerlo ahorita, pues, para que ustedes puedan estar sabedores. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Uy, ahí está, que estaba saliendo muy grande. Pues sí, como decía mi esposo, ¿verdad? Ya tuvimos un tiempo, sé que ya está avanzada la noche, no sé cuántos estarán conectados ya a esta hora de la noche, pero gracias por acompañarnos en el tiempo, pues que estuvo ahí con los jóvenes, fue un tiempo de mucha bendición, hubieron muchas buenas preguntas, ¿verdad, mis amados? Así que, pues, para no alargar mucho, solo quiero dejarles por acá el nuevo horario. Voy a salir yo de, ahí está. Ese es el nuevo horario que vamos a tener ahora de los servicios, ya que contamos pues con el nuevo cable o coaxial. A mí me cuesta todavía pues saber, ¿verdad? Eso que ellos pusieron acá. Pero realmente es de mucha ayuda, entonces ya podemos tener quizás un poquito más de libertad en cuanto a la hora del servicio. Así que si ustedes pueden ver, ¿verdad? Hay una modificación. Lunes, martes y sábado no es mucha la diferencia porque solo se corrió lo que es se adelantó lo que es una hora, pues vamos a estar a las 7 p.m., ¿verdad? Estuvimos preguntando, como les repito, quizás no todos los hermanos que me han contestado estarán conectados en este momento en vivo. Me imagino pues que después pueden ver la transmisión ya diferida, pero pues estuvimos hablando con algunos hermanos y ellos estuvieron contestando y pidiendo pues realmente a las 7 de la noche. Así que pues creo que para todos es un poquito mejor porque si en dado caso la transmisión se llega a alargar, vamos a contar con un buen tiempo, pues. Entonces, a las 7 p.m. vamos a estar empezando los lunes, martes y sábado, 7 p.m. de la noche a partir de este sábado. Los domingos siempre vamos a tener dos servicios. Nos quedamos siempre a las 10 de la mañana, pero el de la tarde vamos a probar a las 5 de la tarde. Esto es como que si nosotros estuviéramos en nuestro servicio normal de los sábados aquí en la iglesia, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ese cambio a partir de este domingo, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, como usualmente, repito, pues teníamos nuestros servicios. Y los días miércoles y jueves, pues al terminar el foro, siempre, si Dios nos lo permite, vamos a estar en nuestra transmisión, ¿verdad? Así como lo estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Así que ahí está la imagen, no se preocupen, pues yo se las voy a hacer llegar, ¿verdad? Eh, en, en, vía el grupo, ¿verdad? Y pues también vía Messenger, si ustedes me la solicitan, con mucho gusto yo se la voy a hacer llegar. Y entonces, pues ahí vamos a estar dando mayor información. Como les digo, pues eso creo que es el anuncio que tenemos por el momento, ¿verdad? Porque pues ya lo de jóvenes ya lo tuvimos, así que la imagen, pues yo se las hago llegar más adelante. Amén. Bueno, tenemos por lo menos ahorita 11 conectados, ¿verdad? Pensé que íbamos a tener un par nada más.
Hemos estado platicando pues con los jóvenes, un tema bastante abundante, realmente pues y que hay muchas cosas que hablar, definitivamente tratar y espero pues haber abonado un poco pues en todas las interrogantes que existen, sobre todo en esta etapa, ¿verdad?, de la vida, donde ya uno pues va despertando a esa necesidad de poder compartir con alguien. Estuvimos platicando hace unas semanas atrás acerca de un tema y me voy a pedir a mi esposa que me ayude por favor a ponerlo en pantalla. Era el tema de quién es el asirio, pero estuvimos enfocándonos acerca de la manera como debemos enfrentarlo. Y hablamos de una cita que es Miqueas capítulo 5, versículo 5. Si me haces el favor de leérmela, por favor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y él será nuestra paz cuando el asirio invada nuestra tierra, y cuando huelle nuestros palacios, levantaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes del pueblo. Amén. Estuvimos platicando pues, acerca de este tema quiero ver, el día lunes, comenzamos a platicar acerca de él. Y decíamos que el asirio aquí está representando, es una profecía que encontramos en el Antiguo Testamento, pero que las profecías tienen 3 cumplimientos. Tiene un cumplimiento a corto plazo, a mediano plazo y largo plazo. Y también debemos entender que a pesar que algunas profecías fueron dirigidas al Israel natural y ellos las vieron a corto plazo cumplidas, eso también significa que nosotros como el Israel de Dios también vamos a tener un cumplimiento por supuesto, en lo que implica o tiene que ver lo espiritual. Es decir, el cumplimiento pudo haber sido físico para Israel y va a tener un cumplimiento también en el tiempo final, pero hoy por hoy también la iglesia está teniendo un cumplimiento de todas esas profecías que se hablaron en algún momento dado. Ahora, el asirio entonces representa aquí al anticristo. El anticristo va a invadir, dice, nuestra tierra y va a hollar los palacios. En este sentido puede decir los templos. Y eso es una de las cosas que espiritualmente debe entender la iglesia que está sufriendo. Es un ataque por parte del enemigo para poder pisotear, para poder hollar, para poder desprestigiar, despreciar todo lo que tiene que ver con la obra de Dios. Él sí va a imponer, él iba a tratar de impedir de que la iglesia realmente pudiera sacrificar, pudiera ofrendar, pudiera levantar un cántico al Señor. Y eso lo vamos a ver sobre todo en el último tiempo de una manera aún mucho más fuerte. Pero definitivamente hoy en este tiempo, la iglesia del Señor está viendo está viviendo esta etapa. Nosotros estamos viviendo esa etapa. Ahora, ¿cómo vamos a poder enfrentar este asirio? ¿Cómo vamos a poder enfrentar ese espíritu del anticristo, el cual Juan lo hablábamos el día lunes, ya está en medio del mundo? ¿Cómo vamos a poder enfrentar ese espíritu que se está oponiendo a Dios, se está levantando en contra de Dios? Porque nosotros lo que estamos viendo es que los gobiernos están impidiendo las reuniones como iglesia, que los gobiernos están pensando, pues, en el caso de nosotros, pues están pensando en el pueblo, en que no haya más muertes. Pero todo detrás de todo esto, pues el enemigo se está valiendo para que realmente la iglesia, pues deje de reunirse, la iglesia deje de congregarse. Y mire, para muchos, yo sé que para muchos, yo he hablado con muchos de ustedes, se ha vuelto difícil el hecho de no estarse congregando. Porque usted habla con sus hijos, habla con jóvenes acerca de las clases virtuales que están teniendo de la universidad. Ellos dicen, no, que no es así, no es lo mismo, no es lo mismo estar recibiendo una clase vía celular, ¿verdad? Vía computadora que estar en una clase presencial. Y lo mismo es un culto, no es lo mismo estar en un culto virtual que en un culto presencial. Entonces, algo tenemos que hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues no le hagamos caso al presidente. No, no se trata de eso. Tenemos que someternos. Ahora, ahí donde nosotros debemos de saber también que no es que se esté prohibiendo directamente las reuniones de la iglesia, sino las conglomeraciones. Porque si fuera directamente prohibir las reuniones de la iglesia, aunque en otras reuniones, ahí sí viéramos
un ataque descarado, y ahí tendríamos que decir, como dijo en su momento el apóstol Pedro y Juan, cuando dijeron: juzgad vosotros si es justo, si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Pero no es el caso de lo que estamos viviendo hoy. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que saber cómo enfrentar esto de una manera espiritual. Y este versículo lo dice, tenemos que enfrentarlo levantando 7 pastores y 8 príncipes del pueblo. 7 pastores y 8 príncipes del pueblo, o sea, son 15 personajes. Son 15 personajes. Ahora, yo le hablaba de que hay un cuadro acá donde aparecen 7 pastores en la Biblia y 8 príncipes que llegaron a ser reyes, que hicieron lo bueno y lo recto delante de Dios. Hay más príncipes, hay más reyes, hay más pastores, pero no los llama la Biblia que hicieron lo correcto, no los alaba la Biblia por haber hecho lo justo, pero solamente a 7 y a 8. Y qué curioso que lo que dice Miqueas 5:5 es que debe de levantarse 7 pastores y 8 príncipes. El que inspiró la Biblia fue el Espíritu Santo. Es decir, el que inspiró toda la historia de la Biblia fue el Espíritu Santo a través de diferentes vasos, a través de diferentes hombres, y fue el mismo que inspiró que se escribiera Miqueas capítulo 5, verso 5, donde se habla de 7 pastores y 8 príncipes. Es el mismo que inspiró al rey Salomón para que dijera, echa tu pan sobre las aguas, ¿verdad? Que después de muchos días lo vas a hallar, reparte a 7 y aún a 8, o sea, 7 y 8. Fue el mismo que inspiró al apóstol Pedro para decir que vendría el día en que iba a aparecer el príncipe de los pastores. O sea, es decir, lo mismo calificativo, la misma cantidad, y en la Biblia solamente hallamos a 7 pastores que hicieron lo bueno, lo recto delante de Dios, no más, y a 8 príncipes que llegaron a ser reyes y que Dios también los exalta. Porque aquí no aparece, por ejemplo, entre los príncipes no aparece David, porque David no fue príncipe, David fue rey de una vez. Salomón, a pesar de que fue un gran rey que es respetado, la Biblia dice que al final se equivocó e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, así podríamos ir. Ahora, esto podríamos hablar de pastores y príncipes, pero cuando hablo, yo lo entiendo de esta manera, aunque podría verse todo el mensaje, los 15 mensajes aquí podríamos proyectarlos, podríamos llevarlos al ámbito ministerial, pero yo lo veo de esta manera. Pastores, está hablando en sí de líderes espirituales de las iglesias que deben de ser levantados, que Dios los va a levantar, pero príncipes, estamos hablando de gente de entre el mismo pueblo de Dios que debe ser levantada. Porque la Biblia dice que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso levanta del muladar para hacerlo sentar junto a príncipes de su pueblo. Eso se está refiriendo a ustedes. Está refiriéndose la Biblia en Apocalipsis 1:6 que Dios nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes también. Entonces, somos príncipes porque somos hijos de un rey, definitivamente, aunque la Biblia nos llama de una vez reyes. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver en esta noche? No lo voy a ver todo, definitivamente, pero ¿qué es lo que quiero ver en estos minutos que tenemos, mis amados hermanos, ustedes que están pendientes de la transmisión? Quiero ver realmente la característica de cada uno de estos príncipes, porque es la que debe ser formada en sus vidas, porque usted debe ser levantado para poder hacerle frente al asirio, a ese espíritu del anticristo que está combatiendo contra la iglesia en este tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, veamos entonces estos príncipes y sus características para ver qué características Dios quiere formar en nuestra vida. El primero de ellos que aparece en su pantalla, ¿verdad? Es, y lo vamos a poner acá, es Amasías. Ese es con el que vamos a empezar en esta noche. Amasías. ¿Qué significa Amasías? Significa Jehová poderoso. Ahora, veamos las características de este rey, ¿le parece? Veamos lo que dice Segunda Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 3. Y sucedió que una vez afianzado el reino en su mano, mató a los siervos suyos que habían asesinado al rey su padre. Amén. Este príncipe que llega a ser rey, llega a ser rey porque
unos siervos de su padre, que era rey en ese tiempo, lo asesinaron. Claro, ellos conspiraron contra él, lo mataron y escaparon. Y pues en su lugar viene y reina Amasías a muy corta edad. Pero ¿qué es lo que hace cuando él llega al reino? Lo que hace, una vez afianzado el reino, dice, lo que hace es matar a los siervos suyos. Eran siervos de él, pero que habían asesinado a su papá. Y su papá no era otra cosa que era, sino el rey de Israel, el rey de Judá en ese caso. Y fíjese que tremendo, porque importante, todos los reyes que se mencionan son de la tribu de Judá, no de la tribu de Israel. O sea, perdón, no del pueblo de Israel, o sea, de las 11 tribus restantes, sino de la tribu de Judá, de donde vino David. Entonces, y donde viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo este rey? Matar a los que conspiraron y dieron muerto a su padre. Trasladémoslo al ámbito espiritual. Deben ser levantados dentro del pueblo de Dios gente que no tolere a aquellos que se sublevan, que se rebelan contra las autoridades puestas por Dios, en este caso los ministros del Señor. Dentro del pueblo de Dios siempre vamos a encontrar gente que se rebela contra la autoridad de un pastor, la autoridad de la pastora o la esposa del pastor, contra la autoridad de un diácono. Siempre vamos a ver gente que se opone, gente que se levanta, gente que conspira, gente que piensa mal, gente que se rebela. ¿Quiénes son los amasías de ese tiempo? Son los que confrontan a estas personas, son los que cuidan las espaldas del ministro, de los siervos de Dios, y le dicen, no tienes que rebelarte porque los ministros cumplen una función paternal también dentro de la iglesia, o sea, vienen siendo como padres dentro de la iglesia. ¿Cómo actuaría usted humanamente si alguien hablara mal de su padre, de su madre? ¿Cómo actuaría? ¿Lo tomaría a la ligera? ¿Lo tomaría como algo normal? ¿O usted confrontaría y detuviera a esa persona y le dijera, no, un momento, de mi papá no estés hablando de esa manera? Ahora, ¿cómo actúa usted cuando oye mal hablar a alguien mal de su pastor, de sus pastores? ¿Mm? ¿Cómo actúa? Eso es el espíritu que debe ser levantado en cada uno de nosotros, sobre todo en el pueblo del Señor, que debe de cuidar a sus pastores. Y no lo estoy diciendo por mí solamente, no, simple y sencillamente es una característica que estamos viendo de la palabra de Dios. Los amasías son los que están cuidando. Entonces, de esa manera, a los pastores de aquellos que causan divisiones, aquellos que se rebelan, aquellos, ¿verdad?, que quieren formar un sindicato ya en la iglesia, ¿verdad? Y que dicen, no, el pastor quiere poner los servicios a las 7, no, hagamos, firmemos ahí, ¿verdad? Y mejor, digámosle que más temprano todavía. Si no, hagámosle huelga. No se trata de eso. Entonces, los amasías ahí es donde deben de actuar. Esa es la primera característica. Deben de cuidar la autoridad y deben, en alguna medida, ¿verdad?, marcar, señalar y poner en la mira a aquellos que se están rebelando. Pero ¿qué dice? Veamos otra característica de este rey en segundo libro de Crónicas, capítulo 25, pero ahora en el verso 11. Y Amasías se fortaleció y al frente de su pueblo fue al valle de la Sal y mató a 10,000 de los hijos de Seir. A los hijos de Seir. Fíjese qué tremendo esto, porque los hijos de Seir en la Biblia son los mismos edomitas, o sea, son los mismos hijos de Edom. Si vamos a Génesis capítulo 36, verso 9, es lo que dice. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Ahora fíjese, está hablando de este lugar, es el monte de Seir y dice, y habla de Edom, de Edom. Fíjese, note esto por favor, esto es bien importante de entenderlo. O sea, cuando la Biblia habla en el versículo anterior, segundo Crónicas 25:11, si me haces el favor de ponerlo, dice, y Amasías se fortaleció y al frente del pueblo fue al valle de la Sal y mató a 10,000 de los hijos de Seir. Está hablando, podría traducirse de los hijos de Edom. Ahora, o sea, ¿contra quién luchó realmente este hombre? Mire,
lea el capítulo 25 realmente de este libro de Crónicas. Dice que se levantaron los edomitas en contra de Judá y pues él tuvo, el rey Amasías dijo, tengo que enfrentarlos, pero ellos son muchos más que mí. Entonces dice que contrató a soldados del pueblo de Israel. Recuérdense, ellos eran de la tribu de Judá. Hubo una separación en los tiempos después de Salomón, en tiempos de Roboán y Jeroboán. Hubo una tribu que es la tribu de Judá, el reino del norte, y las otras tribus del reino del sur. Ahora, qué importante es esto. Vino Amasías y dijo, voy a contratar soldados de las otras tribus del pueblo de Israel para que me ayuden. Entonces apareció un profeta y le dijo, así dice el Señor, que si tú vas a la batalla con el pueblo de Israel, vas a fracasar, vas a perder, porque Dios está en contra de Israel, está molesto con Israel. Entonces, si tú te alías con el pueblo de Israel para ir a la batalla, vas a perder, porque Dios es el que da la victoria o da la derrota. Entonces, pero Amasías había pagado a los soldados, dice que había pagado creo que 100,000 monedas de plata. Los había contratado por 100,000 monedas de plata, era una gran cantidad de dinero. Y les dice entonces al profeta, ¿y qué voy a hacer con el dinero? Si ya les pagué, no me lo van a querer devolver. Le dice, Dios te puede dar más que eso, le dijo. Hermanos, amados, esa es una gran enseñanza. ¿Cuántos de nosotros de pronto nos vemos envueltos en una asociación, en un negocio que Dios no quiere? A veces de repente te dicen, ¿verdad? Te ofrecen un trabajo y te hacen una propuesta de pronto, ¿verdad? Un trato y tú sabes que no es lo correcto. Y te dicen, por ejemplo, tú tienes un comedor y te dicen, mire, si usted vende cerveza, la va a hacer. Le va a tener más ganancia y le va a tener más cuenta porque a la gente le gusta eso que usted vende, pero acompañado de cerveza. Y usted dice, y le dicen, le vamos a dar un buen precio, le vamos a hacer un buen negocio, usted va a tener grandes ganancias. Y usted puede decir, ok, ¿verdad? El Señor sabe mi necesidad, pero de pronto viene la palabra profética y te dice, no, Dios no va a estar contigo. Si tú empiezas a hacer eso, ¿verdad? Y estoy hablando de la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, por supuesto. Lo ves a través de la palabra escrita y dices, y ves que no, que Dios no va a bendecir lo que tú estás haciendo porque lo estás haciendo en desorden. Dios te puede dar más todavía. Dios te puede dar más de lo que ellos te están ofreciendo. Eso le sucedió al rey. Pero aquí viene y va a enfrentar a Edom. Ahora, ¿quién era Edom? Si nosotros vamos a Amós capítulo 1, verso 11, mire quién era Edom y cómo Dios estaba molesto también con Edom. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Ay, qué tremendo lo que era Edom. O sea, Edom, fíjese, Amasías lucha contra los edomitas, contra Edom. Pero ¿quién era Edom? Edom era aquel que había perseguido a espada a su hermano, espiritualicémoslo. Es alguien que está teniendo conflicto continuamente con su hermano. Es alguien que violó todo afecto natural. Imagínense hasta qué grado llegó Edom, que a su propio hermano no le importó nada. Dice que en su furor le robó siempre y perpetuamente. O sea, siempre ha guardado un rencor. Entonces, los amasías de hoy son los que están luchando contra esto dentro de la congregación. Son aquellos que están destruyendo realmente esa falta de amistad o esas enemistades que hay dentro de la iglesia. Y dicen, no, es que esto no puede estar de esa manera, no puede seguir de esa manera dentro de la iglesia, no podemos permitir. Usted imagínese que ve que fulano y mengano no se hablan, no se saludan, se ven, se topan de frente y ve usted que se hacen malas caras. O de repente viene alguien de ellos y le empieza a hablar mal del otro. Usted es un amasías, si usted es un amasías va a decir, no, hermano, discúlpeme, pero eso usted lo tiene que arreglar. Usted tiene que pedirle perdón, usted no puede estar guardando rencor por lo que el otro hermano le hizo, aunque usted tenga razón, pero tiene que aprender a perdonar. Recuerde que la Biblia dice, ¿cuántas veces debo de perdonar, mi hermano? 7 veces, no, hasta 70 veces 7. Si 70 veces al día viene tu hermano, ¿verdad?, a pedirte perdón, pues perdónale todas las veces que sea necesario. Entonces, los amasías son los que están luchando contra esto dentro de la iglesia.
gente que ya no tiene un afecto natural, hermano. O sea, hay un afecto que se vuelve natural. Hermano, por ejemplo, usted por educación aprendió a dar los buenos días donde entra, ¿verdad? Llega a un hogar y dice buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento que llega. Pero imagínense, hay gente, yo me recuerdo hace muchos años venía aquí una persona que de repente decíamos, hermanos, levántese, salúdense unos a otros, y él pues como que casi siempre se sentaban cerca y nunca le daba la mano, y él me decía, mira, pastor, me decía, a mí me molesta fulano o fulana, no le voy a decir si era hombre o mujer, pero me molesta porque no me saluda, yo la busco y mejor me da la espalda. Por lo menos me decía, "Debía darme la mano, pues darme la cara". Y es algo, me dice, que en tu casa, me decía, te enseñan esas cosas, a ser respetuoso, por ejemplo, a dar buenos días, más que el servicio en esos tiempos en la mañana se hacía. Ni siquiera eso hace. Y es que hay gente que es así de problemática. Entonces nosotros tenemos que ser amasías. Ustedes tienen que convertirse en amasías que destruyen todas estas cosas. Ahora, lo terrible de esto es que los edomitas venían de Esaú, que era el hermano de Jacob. O sea, usted vio que Esaú tenía continuamente problemas con Jacob porque Jacob le había robado la primogenitura. Pero veamos el trasfondo, Hebreos capítulo 12, verso 16. ¿Cómo llama la Biblia a Esaú? No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Amén. Fíjese, los edomitas, porque lo vimos en el versículo de capítulo Génesis 36, 9, si me haces el favor anteriormente. Génesis 36, 9 dice, estos son los linajes de Esaú, padre de Edom. O sea, Esaú fue el padre de los edomitas. Y aquí está hablando de Esaú y en Hebreos capítulo 12, verso 16. Y dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú. ¿Cómo llama la Biblia a Esaú? Lo llama fornicario y lo llama profano. ¿Por qué? Porque por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Quiénes son los Esaú de hoy? Son los que ponen su mirada en lo terrenal y no en lo espiritual. Esaú puso su mirada en lo terrenal, en un plato de comida, y no le importó la bendición de su padre, se la vendió a su hermano Jacob, y por eso le tuvo rencor siempre, le guardó rencor perpetuamente, hasta el último día, pues, que se vieron juntos como hermanos y se tuvieron que pedir perdón. Entonces, ¿contra qué debemos de luchar? Contra ese movimiento. Los amasías luchan contra ese movimiento que pone la mirada en la gente, solamente en las cosas terrenales y no en las espirituales. ¿De qué me sirve que usted me esté diciendo que voy a tener moradas en el cielo si yo no tengo aquí ni dónde caer muerto? Bueno, pero no, Jesús le dijo a aquel joven, las zorras tienen sus guaridas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces tienes que aprender a poner tu mirada no en las cosas de la tierra, porque las cosas de la tierra son perecederas. Aquí los ladrones roban, el orín corrompe, pero dice, háganse tesoros en los cielos, pongan su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, yo te quiero dejarte esa palabra hoy en esta noche. Si quieres tú ser un amasías, tienes primeramente que luchar contra todo ese espíritu de rebelión que se está levantando en contra de las iglesias. ¿Quieres ser uno de esos príncipes que se va a levantar contra el asirio, contra ese espíritu del anticristo? Tienes que guardar a tus pastores, tienes que guardar a tus autoridades dentro de las iglesias. Pueden ser los diáconos que cubren un departamento, ya sea el departamento Josué, el departamento de Semillitas, el departamento de Déboras, cualquiera de los departamentos. Debes de cuidar, no puedes permitir la conspiración contra los líderes que Dios ha levantado en su casa. Debes también luchar contra ese espíritu de enemistad, de conflicto, de contienda que muchas veces existen dentro de las mismas congregaciones, donde no se hablan, no se saludan. Y tienes que parar cuando tú puedas, esté a tu alcance. Dice la Biblia, ustedes que son espirituales, ¿verdad? Tienen que restaurar con un espíritu de mansedumbre también aquellos que ven ustedes cometiendo alguna falta. Entonces, si tú eres testigo de esas situaciones,
Si eres un amasías, vas a corregir y vas a enfrentar esas cosas dentro de la iglesia. No hay que sea el pastor el que lo haga, no, tú también puedes hacerlo, porque hay que levantar príncipes. Eso es lo que nosotros como pastores debemos de enseñarle al pueblo, a que nos ayuden a edificar el pueblo del Señor. Y por otra parte, como decíamos, luchar contra todo ese sistema, ¿verdad? Que está llevando a la gente a poner su mirada en las cosas terrenales. Así que, pues esto es parte, ¿verdad?, de lo que hemos querido platicar en esta noche. Yo quiero hoy ir finalizando también, ¿verdad? Quiero ir aterrizando, quiero orar en esta noche, ¿verdad? Por aquellos de ustedes que han estado pendientes de esta transmisión hasta este momento. Quiero bendecirles, sé que ya se va haciendo tarde, pues ha sido un día quizás para algunos pesado, sido para algunos quizás han salido a trabajar, pero yo no quisiera, no me quisiera extender, porque aquí podría seguirme extendiendo y seguir hablando otros minutos más, pero siento del Señor el quedarme acá y ministrar eso en sus vidas, mis amados hermanos, ministrar esta palabra en sus vidas, porque definitivamente, mira, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Creo que la iglesia debe entender estos tiempos que estamos viviendo. La iglesia debe comprender estos tiempos que nos ha tocado vivir. Son tiempos difíciles. No son cosas normales las que estamos viviendo. No son tiempos normales los que nos ha tocado experimentar como pueblo de Dios. No es normal todo lo que hemos visto. No se había visto antes. No se había visto que la gente se dejara congregar en todo el mundo. En todo el mundo se dejó la iglesia de congregar. Hay algunas honrosas excepciones, tal vez por rebelión, tal vez porque a algunos estados no les importa, pues quizás en algunos países no les importa quizás el pueblo, pero prácticamente en todo el mundo esto ha cesado. No se había visto antes. Eso también es una operación del anticristo, es una operación de las tinieblas. Y la iglesia debe levantarse, debe levantar pastores y debe levantar príncipes. Ahora, en lo que respecta al pueblo, deben ser levantados amasías. Amasías. ¿Quiénes son los amasías? Número uno, aquellos que están contrarrestando la rebelión dentro del mismo pueblo de Dios, no de afuera, no, dentro de la misma casa de Dios, y que están matando a pastores, está destruyendo a pastores, está destruyendo, pisoteando la autoridad, como que si la autoridad no fuera nada. No podemos permitir eso. No podemos permitir eso, dice la Biblia, ¿verdad? Que no debemos de levantarnos contra el ungido de Jehová, contra los ungidos de Jehová. No podemos hacerlo. Debemos de cuidarlos, debemos de protegerlos. Cada quien en su cancha, cada quien en su parte. Pues a ustedes quizás si pertenecen a esta congregación, les toca velar por nosotros como pastores, pero a nosotros como pastores nos toca también velar por nuestro pastor también, que está en Guatemala, que es el apóstol Sergio, y velar y cuidarlo también, no permitir ningún tipo de rebelión. Tenemos que enfrentar esta situación, este espíritu, como lo que dice Amós 1:11, que es un espíritu de contienda, es un espíritu que está llevando conflicto, ¿verdad? División a la iglesia, donde hermanos no se hablan, donde se pierde todo afecto natural, y eso es feo dentro de una congregación, ¿verdad? Donde los hermanos, siendo una congregación pequeña, existen conflictos, no se saludan, no se hablan, no se dan la mano. Bueno, hoy no va porque estamos en restricciones, pero no podemos, hermano, permitirlo. Si tú te das cuenta, si usted se da cuenta de estas situaciones, debe actuar como un amasías para cuidar ese ambiente espiritual de la iglesia. Y por último, ir en contra de ese movimiento que pone nuestra mirada en las cosas solamente terrenales. ¿Qué le parece si me permite hacer una oración por su vida y por la fe? Usted puede acompañarme a orar en esta noche y decirle: Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú has hablado a nuestra vida en esta noche, Señor. Queremos suplicarte que tú vengas bendiciendo la vida, Señor, de mis hermanos que hoy están pendientes de esta transmisión. Señor, bendíceles. Aquellos que han hecho un doble esfuerzo hoy, Señor, estar pendiente de la transmisión de las 8 y hoy también el de las 10 de la noche.
Te pido que les bendiga, Señor, grandemente, fortalece sus vidas, Señor, bendice sus casas, sus hogares, pero sobre todo yo te pido que tú puedas formar en ellos, Señor, que puedas formar en ellos a Masías, hombres que puedan pararse en la brecha, puedan defender la autoridad, puedan honrar la autoridad, Señor, que puedan luchar contra ese espíritu de contienda, de división que muchas veces se levanta en medio de tu pueblo. Y Señor, con ese movimiento que ha afectado tanto a la iglesia hoy, que le ha enseñado a la gente solo ver las cosas de la tierra y no las cosas del cielo. Levanta a Masías, Padre, levanta hombres y mujeres a la manera de Masías, que tengan estas características y de esa manera puedan enfrentar al asirio, puedan enfrentar ese espíritu del anticristo que está golpeando, Señor, tu iglesia en este tiempo. Padre, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, prácticamente pues estamos casi llegando al final de esa transmisión. Solamente hay un anuncio muy importante. Si usted está conectado todavía, no se desconecte. Quiero darle el tiempo a mi esposa. No todos oyeron este anuncio del horario. Quiero darle el tiempo a ella para que pueda usted estar pendiente de nuestros nuevos horarios. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Qué alegría pues volverles a saludar. Y sí, pues como dice pues mi esposo, queremos volver a ponerles la imagen de información acerca de los nuevos horarios. Está apareciendo ya en pantalla, ¿verdad? Esos son los nuevos horarios que nosotros vamos a estar manejando en estos días, ¿verdad? Mientras estemos todavía pues en cuarentena, ¿verdad? Según el gobierno. Entonces, ahí está, lunes, martes y sábados vamos a estar a las 7 p.m. Solo pues adelantamos lo que es una hora, ¿verdad? Para que usted lo tome en cuenta. Como yo les decía al inicio, estuvimos preguntando, ¿verdad? Y pues prácticamente los hermanos o familias que me contestaron pidieron pues a las 7, ¿verdad? Entonces también al preguntar pues si tener esta información, pues nosotros también lo tomamos a bien con mi esposo y nos pareció bien tanto por lo que nos hicieron llegar los hermanos, como por el hecho de que si en dado caso la palabra, la prédica se llegase a extender, creo que contaríamos con un muy buen tiempo. Así que ahí lo están viendo ustedes en pantalla, la imagen sí se las voy a hacer llegar, ¿verdad? Lunes, martes y sábados a las 7 p.m. Domingos estaríamos siempre a las 10 a.m., pero estaríamos por la tarde a las 5 p.m., así como nosotros teníamos nuestros servicios normales los días sábados cuando nos congregábamos acá en la iglesia, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tomen muy en cuenta y lo puedan anotar, ¿verdad? Como les digo, la imagen sí se las va a hacer llegar, ¿verdad? Pero para que ustedes lo tomen en cuenta desde ya. Y los miércoles y jueves siempre vamos a estar compartiendo pues una porción de la palabra al terminar el foro apostólico. El día de ahora pues no lo hicimos debido a la reunión que tuvimos con los jóvenes, ¿verdad? Pero siempre pues vamos a estar compartiendo un momento de palabra después del foro, serían miércoles y jueves. Entonces ahí está la imagen, como les repito, yo se las voy a hacer llegar al grupo, ¿verdad? Y cualquier cosa pues con mucho gusto nos pueden preguntar, estamos para servirles. Amén. Así que mis amados hermanos, sin más que agregar, Dios me los bendiga, que tengan una bendecida noche y nos vemos el día de mañana después del foro apostólico. Bendiciones a todos. ¿Por qué estás aquí? No es casualidad. Es porque sabes que no puedes vivir un solo día separado de Cristo. Es porque su palabra alimenta nuestro espíritu. Es porque hemos entendido que no se trata de nosotros. Todo se trata de Él. Iglesia de Cristo, Casa del Alfarero, Ministerio Ebenecer, proclamando que Jesús es Dios.